Buenos amigos, nuevamente con ustedes, Carlos González y Laicos en Acción, llevándole otro tema más del conflicto de los siglos. Hoy vamos a tocar aquel nefasto trance que pasó Francia en las épocas más oscuras de la historia. Vamos a tomar una pequeña momento para orar, para que el Señor guíe nuestra lengua, nuestro espíritu y pues nos dé la paz que necesitamos. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de tenernos nuevamente acá. Te pido, Señor, que tomes mi paz, que me ayudes a trazar lo que hemos escrito en este día, Señor, y que todo lo que vaya a hablar sea con la bendición del cielo, y que cada palabra que salga de mi boca venga dirigidas a esos corazones, Señor, porque hay un movimiento a nivel mundial que nadie está pendiente de él, Señor, pero tú lo has dejado en las páginas de este gran libro para que estemos alertas a esos acontecimientos que están pasando a nivel mundial. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin más, vamos a ir a la primera diapositiva y vamos a ir a la cita en Juan 3, y dice así: y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean censuradas. No sean censuradas. Pero el que hace la voluntad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas de Dios. Vamos al capítulo 16 del conflicto de los siglos, la Revolución Francesa. Bueno, muchos de nosotros cuando estuvimos en la escuela, en el colegio, pues vimos más que todo cuando nos tocaba francés, la historia de Francia, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, todos estos acontecimientos que sucedieron. Este mismo espíritu se va a manifestar o se está manifestando a nivel mundial, un espíritu de ateísmo, de que no existe Dios, de que todo lo que se hace es conforme a la razón, no conforme a lo que establece el Señor. Y es muy contundente que este libro sea tan preciso en sus páginas, sea tan preciso y contundente. Vamos a ir, para comenzar, a la primera diapositiva. Dice así: todos esos adversarios ha dado a Dios para que los hombres se abstengan de alterar lo revelado o mandado por él. Estas solamente denuncias se refieren a todos los que con su influencia hacen que otros consideren con menosprecio la ley de Dios. Debe hacer temblar y temer a los que declaran con liviandad que poco importa que obedezca o no obedezca la ley de Dios. Todos los que alteran el significado preciso de las Sagradas Escrituras, sobreponiéndoles sus opiniones particulares, y los que tuercen los preceptos de la palabra divina, ajustándolas a sus propias conveniencias, a las del mundo, no arrogan terribles responsabilidades. La palabra escrita, la ley de Dios, medirá el carácter de cada individuo y condenará a todo el que fuere hallado falto por esta prueba inefable. Siguiente.
Y cuando hayan acabado de dar su testimonio, el periodo en que los dos testigos iban a testificar, estos dos testigos es el Antiguo y el Nuevo Testamento, vestidos de saco, terminó en 1798. Cuando estuviese por concluir su obra en la oscuridad, les haría la guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la Iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. Mas aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico. Siguiente. Con el pretexto de reverenciar las Escrituras, Roma las había mantenido aprisionadas en un lenguaje desconocido. Recordemos que Roma pues daba sus explicaciones en latín y las obras y las había ocultado del pueblo. Durante la época de su dominio, los testigos profetizaron vestidos de saco, pero otro poder, la bestia que sube del abismo, iba a levantarse a combatir abiertamente contra la palabra de Dios. Este espíritu que contiende directamente con estos dos poderes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es el ateísmo. Siguiente. Apocalipsis 11:7. Vamos a entrar un poquito en materia. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos dos profetas les estaban haciendo la vida imposible. Siguiente. 17:8. La bestia que vi era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es, y vendrá. Siguiente. La gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos se llama simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con gran osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto, cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor. El faraón contestó con arrogancia. Vamos a ver qué fue lo que contestó. Siguiente. Eso está registrado en Éxodo 5:2. Pero el faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos le dijeron: el Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Permite que vayamos al desierto
a 3 días de camino para ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios. No sea que nos castigue con pestes o con espada. Entonces el rey de Egipto dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué distraes al pueblo de su labor? Volved a vuestras tareas. Aquí es muy contundente este pasaje. El rey de Egipto no era que no conocía a Jehová, él lo conocía. Él sabía lo que había pasado muchos años atrás con Egipto y cómo José, un hebreo, un hijo de Jacob, hizo una estrategia comandado por el Señor y le dijo qué hacer. Y en ese tiempo fue segundo aborto en el reino. Él sí conocía la historia. Él conocía el poder de Jehová. Lo que pasa hoy en día es exactamente lo mismo. Hoy estamos conociendo a Jehová. Decimos que somos cristianos, somos católicos, somos evangélicos. Tenemos un Dios. Para muchos ese Dios es el mismo. Para otros las características que tiene no son las mismas. Este hombre prepotente en un puesto de poder totalmente desaprobó a Jehová como Dios. Qué terrible que hoy aún se esté dando esta manifestación. Este espíritu que sale del abismo, del ateísmo, del que no reconocer a Dios en su vida como el primer ser al que tienes que darle gracias apenas te levantas, y el último cuando te vas a acostar. El no reconocer a Dios simplemente porque soy de X o Y denominación, eso no me lleva a pretender que soy un buen hijo de Dios, ni tampoco me pretende no reconocerlo, pero estoy más cerca de no reconocerlo como mi Dios cuando vienen las pruebas, porque tu corazón se llena de soberbia y de altanería. Vamos a seguir con lo que he puesto en el PowerPoint para ir viendo qué sucedió a esta Francia, que en sus estatutos puso como una normativa: Dios no existe, igualando las palabras de aquel faraón. Y hoy el mundo se está meciendo sobre esas mismas palabras. Esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad de Dios vivo, y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. La gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. Otra característica más. La corrupción de Sodoma, al quebrantar la ley de Dios, fue puesta en manifiesto, especialmente en la vida disoluta. Y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. Siguiente. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes de 1798,
que un poder de origen y características satánico se levantaría para hacer guerra a la Biblia. Y la tierra en que de aquella manera iba a verse obligada a callar los dos testigos de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Se manifestaría el ateísmo del faraón y la disolución de Sodoma. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia durante la Revolución de 1793. El mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se habría arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas, levantar unánimes voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se debe tributar a la deidad. Siguiente. Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación urgida en rebeldía contra el autor del universo. Muchos blasfeman, muchos infieles hay y se aseguran hablándoles en Inglaterra, Alemania, España y en otros países y en otras partes. Pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios. Cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital y entre una gran mayoría de otros pueblos cantaron y bailaron hombres y mujeres al aceptar el manifiesto. Siguiente. Bueno, vemos unas pinturas de ese evento. Siguiente. Francia prestó también la característica que más distingue a Sodoma. Durante la revolución manifestó una condición moral tan degradada y corrompida que puede compararse con la que acarreó la destrucción de las ciudades de la llanura. Y el historiador presenta juntos el ateísmo y la prostitución de Francia, tal como los da la profecía inminente relacionada con esta ley que afecta la religión. Se encontraba aquella que reducía la unión matrimonial, el contrato más sagrado que puede hacer seres humanos y cuya permanencia y estabilidad contribuye eficazmente a la consolidación de la sociedad. Vamos a tenernos un poquito acá. Bueno, seguimos con esa, pero vamos a tenernos un poquito acá. ¿No está mismo eso sucediendo hoy aquí en Costa Rica y a nivel mundial? Hay legisladores que quieren que no se toque la Biblia, que quitan a Dios de los actos públicos, que las características de Sodoma sobresaltan por todo el planeta. Y este espíritu de que sale del abismo de la ignorancia por querer ser ignorante, por querer rechazar a Dios,
amigo que nos escucha, se está cada día más amalgamando y afianzando en todos los poderes políticos y religiosos. En todos. Eso es de preocuparse, hermanos. Pero a la vez también es de alegría, porque sabemos que todo esto acontece porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores va a regresar a la tierra. Todas estas son manifestaciones que se van a dar en el planeta en estos momentos. El sodomismo, todas las características de Sodoma y Gomorra van de ir en país, llevando la mente cautiva de tus hijos y mis hijos a una disolución de Dios, que Dios no existe, que el liberalismo y que la razón va a predominar antes que el Dios que gobierna este planeta. Es tremendo. Vamos a seguir con las diapositivas. Dice así: el 1 de noviembre de 1793, el obispo de París, con los sacerdotes republicanos de París, arrojaron la sotana y abjuró la religión. 10 días más tarde, el 11 de noviembre de 1793, se celebró un gran festival dedicado a la razón y la verdad en la catedral de Nuestra Señora. En el centro de la iglesia se erigió una pirámide coronada con la inscripción: a la filosofía. A la burlesca e insultante ceremonia asistieron las convenciones nacionales y toda autoridad. La catedral de Nuestra Señora fue denominada Templo de la Razón. De esta manera, la Iglesia Católica más grande e imponente de Francia fue profanada. Bueno, esta cita, esta razón histórica es esa famosa Catedral de Notre Dame. En noviembre de 1793, la Convención Revolucionaria decretó la abolición de todo servicio religioso. Por primera vez en la historia, la Iglesia se proclamó oficialmente el fin del cristianismo. Quemaron las Biblias. Se juntaron y quemaron las Biblias con desprecio, como también los demás libros sagrados de los judíos y los cristianos. Se abolieron todas las instituciones de la Biblia. Se suprimieron el bautismo y la comunión. Se ensalzaron a la diosa de la razón en la persona de una mujer vil que recibió adoración pública. Siguiente. Durante la Revolución Francesa se introdujo el calendario revolucionario de 10 días. O sea, la semana bíblica de 7 días con el día de reposo fue abolido y reemplazada la semana de 10 días. Cada 10º día era dedicado a la alegría y a la profanidad. Y los moradores de la tierra se regocijaban sobre ellas y se alegraban y se enviaban regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Vamos a quedarnos un poquito acá. Francia, fue tremendo esa quema de Biblias. Y veamos qué detalle más exacto
que atacan una institución en Génesis. El mismo ataque que se da hoy con la creación. Aquí quitan la semana de 7 días y ponen 10. Y cada 10 días es de fiesta. Quitaron el culto los sábados como séptimo día. Fue una total rebelión abierta contra el creador del cielo y de la tierra. Imitando los pasos del faraón. Imitando los pasos del faraón. Y hoy, amigo, muchas de las religiones estamos caminando o vamos caminando en la misma senda. Cuando tú no obedeces lo que está escrito, cuando tú no haces viva la palabra que lees, cuando no tienes cuando no te interesa las personas, el mismo espíritu que tenía Caín, que tenía el faraón y ahora que tenía Francia, es el que está manifestando. Caín dijo, ¿qué es? ¿Soy yo guarda de mi hermano? Rechazando que lo había matado. Sí, nosotros somos guardas de ustedes. Les damos evidencias de todo lo que ha pasado en la historia, porque un pueblo que se olvida de su pasado vuelve a caer nuevamente en el mismo problema. Y esto ya sucedió. Esto que estamos viendo ahora, de que están instruyendo a nuestros hijos en el sodomismo, en el lesbianismo, en el homosexualismo, esto ya sucedió. Pero fue nefasto para Francia. Llegó casi a ser aniquilada. Aniquilada llegó a ser. Hoy tú tienes una decisión que tomar. O comienzas a vivir la escritura como está, o comienzas a caminar en los pasos del ateísmo. Creyéndose ser cristiano, puedes estar caminando en la senda incorrecta, en la puerta ancha, donde van todos. Recordemos que la puerta estrecha es la que lleva a la vida eterna. Y esa vida estrecha es ajustarse a las normativas y comenzar a vivir el evangelio como tiene que ser. Dejemos de hipocresías. Dejemos de alterar la razón y de hacer creer a las demás personas, porque estás en un puesto de autoridad, que tú tienes la razón, cuando la escritura dice totalmente lo contrario. Ten mucho cuidado, como al principio hablamos, vas a ser pesado en balanza. Entre más conocimiento, tienes más obligación de decir la verdad. Pero vamos a seguir. Dice así: a un mero convenio civil de carácter transitorio de 2 personas cualquiera podían celebrar o deshacer a su antojo si los demonios se hubieran propuesto inventar la manera más eficaz de destruir todo lo que existe de venerable, de bueno o de permanente en la vida doméstica, con la seguridad a la vez de que el daño que intentaban hacer se perturbaría de generación en generación, no habrían podido echar mano de un plan más adecuado que el de la degradación del matrimonio. Exactamente, hermano, lo que está sucediendo hoy en día. Y estamos hablando de 1798. Y hoy estamos en la misma situación.
en la misma situación. Hoy es un ataque acérrimo contra la unidad de la familia, del matrimonio, de nuestros hijos. Es un ataque acérrimo. La misma situación que sucedió en Francia. Siguiente. Esa institución del matrimonio. Hoy la vemos abominable. El hecho de que dos mujeres o que dos hombres lleguen a pedir, a reclamar el vínculo matrimonial. Es abominación, según lo que dice la Escritura. No hay Dios y ataque al libro de Génesis, básicamente, a la creación, a los 7 días, a lo que creó hombre y mujer, a la institución más antigua, que es el matrimonio, el sábado, la semana. Todos esos ataques van a venir de la bestia que sube del abismo, que es el ateísmo y el sodomismo, juntos para destruir esta unión que Dios hizo. Siguiente. Vamos a ir a unas citas bíblicas. Salmos 14:1. Dice así: y dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, se han hecho cosa abominable. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien sensato que buscara a Dios. Pero todos se habían desviado, a una se habían corrompido. No había quien hiciera el bien, no había ni siquiera uno. Siguiente. La diosa, después de haber sido abrazada por el presidente, tomó asiento en una magnífica carroza que condujeron por entre el inmenso gentío a la catedral de Notre Dame para reemplazar a la deidad. La elevaron sobre el altar mayor y recibió la oración de todos los que estaban presentes. Poco después de esto procedieron a quemar públicamente la Biblia. En cierta ocasión, la sociedad pública del museo entró en el salón municipal. Bueno, eso es básicamente todo una reseña. La pusimos ahí para que usted pueda buscar toda esta información. Y no me crea, todo eso está en historia, amigo. Toda esta situación de ateísmo y sodomismo que hoy estamos viendo, esto ya sucedió. Esto sucedió en Francia. Bueno, vemos en esa semejante catedral que fue quemada hace poco. Se quemó. En esa catedral se hizo oficial: no existe Dios y el sodomismo libre. Siguiente. Los ateos, los incrédulos, los apóstatas se oponen abiertamente a la ley de Dios. Pero los resultados de su influencia prueban que el bienestar del hombre depende de la obediencia a los estatutos divinos. Los que no quieran leer esta lección en el libro de Dios tendrán que leerla en la historia
de las naciones. Cuando Satanás obró por la iglesia romana para desviar a los hombres de la obediencia a Dios, nadie sospechaba quiénes fueran sus agentes, y su obra estaba tan bien disfrazada que nadie comprendió que la miseria que de ella resultó fuera fruto de la transgresión. Pero su poder fue contrarrestado de tal modo por la obra del Espíritu de Dios que sus planes no llegaron a desarrollarse hasta su consumación. La gente no supo remontar del efecto a la causa, ni descubrir el origen de tanta desgracia. Pero en la revolución, la Asamblea Nacional rechazó la ley de Dios, y durante el reinado del terror que siguió, todos pudieron ver cuál era la causa de todas las desgracias. Me quedo otro poquito acá. Si nosotros seguimos, hermano que me escucha, amigo, si nosotros seguimos por la senda en que va este país, nos esperan grandes dificultades. Aquella protección que hemos tenido, y tú y yo sabemos que ha sido la mano poderosa de Dios en terremotos, en huracanes, en desastres. La mano poderosa de Dios ha protegido a Costa Rica de una forma impresionante. Y por las causas que esta nación, Costa Rica, está aprobando en su legislación, estamos caminando en los pies de Francia, en los pies de Egipto, en los pies de Sodoma y Gomorra, llevando a Costa Rica a la más nefasta de las decisiones que ha tomado. Amigo, hermano, necesitamos orar. Necesitamos orar mucho para que la manifestación satánica que se está dando en la asamblea y en todos los poderes cesen. De lo contrario, Dios va a tomar el control y va a quitar su cobertura, porque como el faraón están diciendo: ¿quién es Jehová para que yo le haga caso? ¿Quién es Jehová para que el matrimonio exista? ¿Quién es Jehová para esa institución santa continúe vigente? Yo no conozco a Jehová. Hermano, tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. Necesitamos orar, porque Costa Rica está en serio peligro. Y a nivel mundial también. El mundo está en serio peligro. Los desastres están a la vuelta de la esquina. Ojalá que cuando esté sucediendo lo que ya sucedió y hayas visto este programa, recuerdes y tengas todavía la oportunidad de pedir perdón y comenzar a obedecer a Dios. Porque la ley de la libertad es eso, una ley de libertad. Siguiente. Cuando Francia desechó a Dios y descartó la Biblia, públicamente hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo
por haber logrado el fin, el objetivo que por tanto tiempo se había propuesto, un reino libre de la restricción de la ley de Dios. Eso fue lo que Satanás quiso en el cielo. Por eso fue arrojado del cielo. Y porque la maldad no era pronto castigada. El corazón de los hijos de los hombres estaba plenamente resuelta a hacer el mal. Pero la transgresión de una ley justa y recta debían traer inevitablemente como consecuencia a la miseria y el desastre. Si bien es verdad que no vino el juicio inmediatamente sobre los culpables, estaba estos labrando su propia ruina. Siguiente. Bueno, el presidente en ese momento colocó esa bandera de colores en la casa presidencial y nadie protestó. Y vemos a ese genio que ya murió. Él declaró: Dios no existe. Siguiente. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Deuteronomio 23:17. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Es un pueblo santo, diferente. ¿Quieres ser parte de ese pueblo? ¿Quieres ser parte de los que van a ascender al cielo? Todavía tienes tiempo de pedir perdón. Y deja las cargas en Cristo. Él te va a dar la solución. Porque un pecado no es más grande que el otro. Pecado es pecado. Llámese a robar un lápiz, robarse una moneda o tener este tipo de prácticas. Pecado es pecado. No hay grados en él. Romanos 1:26-27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la destrucción debida a su extravío. Siguiente. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. 1 Timoteo 1:9-10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor y desobediente, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuriosos, y para cuantos se oponen a la santa doctrina. Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amigo,
Conclusión del tema. La bestia que sale del abismo, que sube del abismo, es ese espíritu que podemos tener, aún llamándonos cristianos, al no obedecer, al no hacer viva las Sagradas Escrituras, al no tener un nuevo nacimiento. Para tú tener un nuevo nacimiento tienes que comenzar a cumplir las Escrituras a cabalidad. Y pidiendo al Espíritu Santo que le lleve a toda verdad. Cada paso que vayas a dar, estar agarrado de la mano del dador de la vida, del creador de este planeta. Ser tibio y ser ateo es lo mismo. Dios quiere calientes o fríos, pero los quiere a un lado o al otro. Tú decides en qué lado vas a estar, si al lado izquierdo o al lado derecho. Hay suficiente evidencia de ateísmo en la cual no debemos andar. Dios te dé la fuerza y me dé la fuerza para mantenernos fieles hasta que Él venga. Y que la paz de Dios pueda gobernar tu corazón y tu mente. Y todo designio de pensamiento sea para hacer el bien. Dios te bendiga. Somos Laicos en Acción. Hasta la próxima. Bendiciones.